No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Bienvenidos una vez más al umbral de las sombras. Hoy nos adentraremos en los recovecos más inquietantes de la realidad, allí donde el velo que separa lo tangible de lo inexplicable se vuelve translúcido. Preparaos para un viaje a través de los pasillos silenciosos de la noche, donde el deber y la compasión se funden con lo paranormal, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. En este canal, hemos explorado enigmas milenarios, conspiraciones que desafían la lógica y avistamientos que nos hacen cuestionar nuestra soledad en el cosmos. Pero hoy, queridos amantes del misterio, nos centraremos en un tipo de misterio que nos toca más de cerca, uno que se esconde en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran a diario, los hospitales. ¿Qué ocurre cuando las almas que dedicaron su existencia a cuidar a otros se niegan a abandonar su puesto, incluso después de exhalar su último aliento? Nos enfocaremos en un caso que ha aterrorizado y fascinado a generaciones en México, la leyenda de la planchada. ¿Fue una enfermera devota, una mujer traicionada, o quizás ambas cosas? ¿Su espíritu sigue velando por los enfermos en el Hospital Juárez, o es tan solo un eco de la tristeza que dejó tras de sí? Las sombras de su historia nos susurran preguntas que la ciencia no puede responder. Pero no nos quedaremos solo en México. Aprovecharemos esta inmersión en lo desconocido para explorar otros casos escalofriantes de enfermeras fantasma en distintos rincones de Latinoamérica. Descubriremos cómo estas figuras etéreas han dejado su marca, ya sea ofreciendo consuelo en la oscuridad, o perpetuando un lamento por una tragedia sin resolver. Preparaos para sentir un escalofrío que os recorrerá la espalda, porque lo que estamos a punto de desvelar es mucho más que un cuento de fantasmas. Es un testimonio de que, a veces, el espíritu humano es tan fuerte, tan ligado a su propósito, que ni siquiera la muerte puede contenerlo. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Permíteme, si lo deseas, adentrarte con nosotros en un reino donde la fina línea entre la vida y la muerte se difumina, y donde los ecos de un pasado trágico persisten entre los muros de aquellos lugares dedicados a la curación. Te invito a recorrer juntos los pasillos de algunos de los hospitales más enigmáticos de Latinoamérica, donde la ciencia se rinde ante lo inexplicable y el misterio se entrelaza con el deber y el desamor. En este periplo, exploraremos la fascinante leyenda de la planchada de México y descubriremos cómo, según los relatos, su espectral presencia sigue ofreciendo consuelo a los enfermos. Posteriormente, extenderemos nuestra mirada hacia otros rincones del continente, donde figuras similares, envueltas en velos de enigma, continúan su labor más allá del umbral de la existencia. Nuestra primera y más icónica parada en este viaje por lo inmaterial nos lleva al corazón palpitante de México, a la Ciudad de México, y en concreto, al venerable Hospital Juárez. Aquí, en este bastión de la medicina, una figura etérea teje su leyenda, ni más ni menos que la de la planchada. Se dice que en vida fue Eulalia, una mujer de una dedicación casi sobrenatural a su profesión. Su pulcritud era tal que su uniforme, impoluto y sin una sola arruga, parecía siempre recién sacado de la plancha, lo que le valió el sobrenombre que hoy perdura. Era, en esencia, un faro de abnegación, una encarnación del cuidado y la compasión. Sin embargo, el destino, con su ironía habitual, le reservaba una trama de amargura. Eulalia, poseedora de un corazón tan puro como su uniforme, se enamoró perdidamente de un apuesto doctor. Él, con promesas de un futuro compartido, incluso llegó a entregarle un traje, símbolo de un compromiso nupcial que, tristemente, jamás se consumaría. El idilio se disolvió como la niebla matinal cuando el doctor, con una frialdad lacerante, la abandonó para unirse a otra mujer. La traición, un veneno lento, sumió a Eulalia en una profunda melancolía que la consumió, llevándola a una muerte prematura. Algunas voces sugieren que la pena la hizo descuidar su propia salud, facilitando el avance de alguna enfermedad que puso fin a su joven vida. Pero el final de su existencia terrenal no fue el cese de su influencia. Con la llegada de la noche, cuando el bullicio del hospital se aquietaba y las sombras se adueñaban de los pasillos, comenzaron a surgir los relatos. Pacientes y personal sanitario atestiguaban la aparición de una figura vestida de enfermera,
tan impecable como Eulalia en sus días. Lo más asombroso es que esta presencia se manifestaba para auxiliar a los enfermos. Se cuenta que administraba medicinas con una delicadeza inusual, acomodaba las sábanas de quienes se retorcían en el dolor y ofrecía un consuelo silencioso a los más desvalidos. Estos actos de caridad ocurrían incluso en habitaciones donde, a todas luces, no había ninguna enfermera de turno. Lo que distingue a la planchada de otros espectros es su modo de moverse. No camina, no pisa el suelo, se desliza con una suavidad etérea, como si flotara sobre el aire. Su figura, dicen, emana una sensación de paz, a pesar de lo inexplicable de su presencia. Y aquí es donde la leyenda toma un matiz aún más profundo de servicio y responsabilidad. No solo auxilia a los pacientes, sino que su aparición es vista a menudo como un catalizador para el personal en activo. Se narra que cuando una enfermera, rendida por el cansancio de las largas guardias o por un momento de distracción, flaquea en su vigilancia, la presencia de la planchada es un sutil recordatorio, una forma de despertarla o incluso de reconvenirla sin palabra alguna. Algunos relatos sugieren que esta intervención espectral busca enmendar quizás algún descuido que Eulalia pudo cometer en vida, arrastrada por su propio sufrimiento. De este modo, el espíritu de la planchada, lejos de ser un mero fantasma que aterroriza, es un ángel custodio, una presencia compasiva que continúa su juramento de Hipócrates más allá de la muerte, velando incansablemente por el bienestar de los enfermos. Su historia es un conmovedor testimonio de la devoción eterna y de cómo el amor, incluso el quebrado, puede transformarse en una fuerza benéfica que trasciende los límites de la mortalidad. Nuestra expedición por el reino de lo inexplicable nos lleva ahora hacia el sur del continente, donde otras leyendas de ayuda y presencia fantasmal tejen sus propias intrigas entre los muros de los hospitales. Nuestro viaje nos transporta a la hermosa provincia de Mendoza, Argentina, donde en el venerable Hospital Lago Mayores se oculta el misterio de la Gringa. Esta figura, cuyo apodo se debe a su cabellera rubia, es descrita como una enfermera cuyo uniforme blanco, al igual que el de la planchada, resplandece con una pulcritud que desafía el paso del tiempo. Se dice que su espíritu, imperecedero, recorre los pasillos del hospital, especialmente durante las horas de la noche, cuando el silencio es más denso y las sombras se alargan. Los testimonios de quienes han percibido su presencia, ya sean pacientes o miembros del personal, suelen convergir en descripciones que evocan una profunda sensación de extrañeza. Se habla de una oleada de frío penetrante que, de repente, inunda una habitación, o el inexplicable desplome de objetos sin que fuerza visible alguna los empuje. Al igual que Eulalia, la Gringa fue, en vida, una enfermera de una dedicación encomiable, cuyo afecto por sus pacientes era tan profundo que trascendía el mero cumplimiento del deber. Aunque los relatos no detallan acciones específicas de ayuda como en el caso de la planchada, la naturaleza de su presencia sugiere una vigilancia. La Gringa no es un espectro que asuste o perturbe, sino una figura que parece ligada eternamente al lugar de su vocación. Su aparición, más allá de la sorpresa que genera, es interpretada por muchos como la de un espíritu que, quizás, sigue velando por los enfermos, una especie de centinela silenciosa que observa desde la bruma de lo desconocido. Su presencia, aunque enigmática, rara vez se percibe como hostil, más bien, como la manifestación de una fidelidad inquebrantable a su juramento de enfermera, una caricia fría en la noche que recuerda la eterna conexión entre el espíritu y el deber. Nuestro siguiente caso nos lleva a las cálidas y húmedas costas de Barranquilla, en Colombia, donde emerge otra historia que resuena con la abnegación y la ayuda en el ámbito hospitalario, aunque su protagonista no es una enfermera, sino una monja. El Hospital General de Barranquilla guarda entre sus muros el eco de una historia de santidad y servicio. Se cuenta que este nosocomio se erigió sobre los cimientos de lo que fue un antiguo convento, donde una religiosa, la Madre Hortensia, dedicó su vida con una bondad inmensa a atender a las almas más desvalidas, especialmente a las mujeres olvidadas y marginadas. Desde la década de 1980, una presencia fantasmal ha sido reportada con insistencia, la de una monja. Quienes la han percibido, describen su aparición con un halo de benevolencia. Uno de los relatos más conmovedores cuenta que esta figura etérea, en las horas más profundas de la madrugada, ofrece tinto, un café solo y largo, comúnmente conocido como café americano, al personal sanitario que, rendido por el agotamiento, cabecea en sus largos turnos. Es un gesto de compasión que trasciende lo material.
Otros pacientes, sumidos en la soledad de la noche, han afirmado haber recibido su consuelo, sintiendo una mano invisible que les alivia o una presencia que les transmite paz. La han visto flotar por los pasillos, un espectro silencioso, y orar con fervor en la capilla en las horas previas al amanecer. Algunas enfermeras, al sorprenderla sentada en un breve descanso, han atestiguado cómo su figura se disuelve en el aire, desvaneciéndose sin dejar rastro. La monja de Barranquilla, al igual que la planchada, es percibida como un espíritu guardián, una entidad que, más allá del velo de la muerte, continúa con su misión de servicio y compasión, ofreciendo una ayuda tangible y a la vez misteriosa. Y ahora volvemos a las gélidas y majestuosas tierras de Argentina, esta vez a la pintoresca ciudad de San Martín de los Andes, en la Patagonia, donde el aire puro se mezcla con el susurro de una leyenda más sombría, una que combina el deber de la enfermería con el enigma de una vida brutalmente arrebatada. La historia te transporta al año 1987, cuando una joven enfermera, de nombre Enriqueta Díaz, fue hallada sin vida a orillas del arroyo Pocahuyo, cerca de un puente en la calle Rivadavia. Lo que dota a esta tragedia de un halo de misterio irresoluble es el hecho de que su cartera, un objeto tan personal y prosaico, jamás fue encontrada, sumiendo su muerte en una densa niebla de interrogantes. Desde aquel fatídico día, los habitantes de la localidad han relatado encuentros perturbadores. Se cuenta que en las noches más oscuras, al cruzar el puente de la calle Rivadavia, emerge el fantasma de la enfermera. A diferencia de la planchada o la monja de Barranquilla, cuyas presencias son predominantemente benevolentes, la aparición de Enriqueta se tiñe del dolor y la injusticia de su final. Su espíritu, se cree, vaga en busca de una verdad que le fue negada en vida, un grito silencioso por la justicia. Su manifestación es un eco eterno de la violencia que la cegó, una advertencia sombría que se cierne sobre el paisaje. No se le atribuyen actos de ayuda a enfermos, sino que su presencia es un testimonio persistente de un alma en pena, un fantasma ligado al lugar de su tormento, susurrando su historia a quienes se atrevan a escuchar y a quienes quizás puedan, de alguna manera, hallar las respuestas que ella no encontró. Y con el caso de Enriqueta Díaz llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido juntos los pasillos susurrantes de hospitales donde la ciencia se topa con lo inexplicable, y donde la devoción y el dolor han dejado una huella imborrable en el plano de lo etéreo. Desde la planchada, ese espíritu benefactor que, según se cuenta, sigue velando por los enfermos en México, hasta las enigmáticas figuras de Argentina y Colombia, hemos atisbado un umbral donde la realidad se pliega sobre sí misma. El misterio de estas enfermeras fantasma nos invita a una profunda reflexión. ¿Son meras invenciones del folclore, creaciones de la psique colectiva frente al miedo y la esperanza, o acaso son manifestaciones genuinas de un plano que aún escapa a nuestra comprensión? Las historias que hemos compartido hoy nos recuerdan que, incluso en los lugares más cotidianos, las sombras pueden esconder verdades inauditas. Desde el umbral de las sombras os animamos a no quedaros simplemente con lo que os hemos contado. Os invitamos a que cuestionéis, a que investiguéis por vuestra cuenta, a que busquéis más información sobre estos y otros fenómenos. La verdadera aventura del conocimiento reside en la curiosidad y en la valentía de explorar aquello que desafía lo establecido. Formad vuestras propias conclusiones, porque en el vasto universo de lo desconocido, cada perspectiva es una pieza valiosa del rompecabezas. Si este viaje por lo paranormal os ha cautivado, os recordamos que vuestro apoyo es nuestro motor. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, dejadnos un comentario contándonos vuestra opinión de esta inmersión en el enigma y, por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad, nuestra cita con el misterio es inquebrantable. Todos los domingos a las 8, hora de Madrid, tendremos una nueva historia, un nuevo enigma esperando ser desvelado. Hasta entonces, cuidaos mucho y que la curiosidad os guíe. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por escuchar con nosotros. El umbral de las sombras. Tendrás una nueva aventura todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Pero si la espera hasta el próximo domingo se os hace eterna, y vuestra sed de misterio no puede aguardar, aquí en el umbral de las sombras os dejamos 2 vídeos adicionales para calmar esas ganas de aventura. No dejéis de explorar.